Buenos días, hombre, don Hugo. Buenos días, don Bienvenido, Gabriel. Por eh, allá, todo bienvenido, bien. bienvenido de nuevo a este podcast. Hoy Estábamos estás un muy poquito. peinado. Hoy me tocó baño, tocó bañarme, como a los gatos con la lengua. Esto está bien. Eh, Bueno, tenemos que está, arrancar porque el de hoy es muy carnudo y está, no car- sé si nos vaya a dar para el tiempo que queremos. está carnudo el tema hoy. Hoy traemos un tema súper carnudo. Y bueno, estábamos un poquito perdidos. Nos han mandado mensajes diciendo que por qué nos desaparecimos, qué pasó. Pues como les dijimos, nosotros hacemos este podcast dependiendo de cuán ocupados estemos. A Si veces tus estamos, fanáticas te reclamaban. sí, a veces estoy más ocupado que otras veces. Entonces, pues, y además el tema que quería mostrarles para hoy es un tema que ameritaba la espera. Es un tema bastante carnudo en términos de contenido y vamos a ver si nos da para hacer en un solo podcast, si no lo partimos en dos y disponibilizamos los dos de una vez. Lo que hacemos es que hacemos una sola grabación, la cortamos, la editamos y les ponemos dos capítulos seguidos. ¿Te parece, don Hugo? Así que Vámonos bienvenidos para a adelante a todos. ver cómo resulta. Gracias por los mensajes, por las comunicaciones, por las críticas, por estar ahí pendientes de nosotros en este podcast. Hoy Hablemos de Service Design, como les hemos contado, patrocinado por OneEdno. OneEdno es la agencia que nos permite hacer este podcast, las que nos permite robarle un poquito de tiempo a nuestros clientes para estar aquí. Vamos a hablar hoy de los mapas del viaje del cliente. Vamos a hablar de Journey Maps, que son básicamente como el corazón de Service Design. Hay que decir, Como, hay que sí, decir a manera de introducción que este capítulo, especialmente para Gabriel, tiene una significancia tremenda y seguramente en el transcurrir del capítulo van a descubrir por qué. Pero también se ha hecho referencia a esa significancia en capítulos anteriores, a raíz de una serie de vivencias entrelazadas personales de Gabriel y también de unos proyectos que estuvimos haciendo. O sea que yo creo que va a ser lleno de comentarios y experiencias compartidas. sí, para mí mapear la experiencia del cliente siempre va a ser muy divertido. Siempre va a ser muy divertido porque es cuando realmente podemos dejar salir el antropólogo, ¿cierto? Yo hablo de la antropología, para mí es, yo si me muriera y volviese a nacer, volvería a ser antropólogo otra vez. Pero adicionalmente la antropología pues nos da una visión muy interesante del mundo y el viaje el journey del cliente es básicamente una visión bastante antropológica, si se pudiera llamar así. Como ya hemos quedado en todos los podcasts, desde el podcast número 2 en adelante, vamos a tener una sesión que se llama Principios Universales del Diseño, donde vamos a hablar de cuáles son ellos y vamos a dar algunos casitos, algunos ejemplos rápidamente. Pero pues cada uno de esos principios universales del diseño daría para hacer un podcast. Bueno, Hugo, entonces sin más preámbulo, ¿qué son los viajes? ¿Qué son los mapas de viaje del cliente? ¿Qué son los journey maps? Yo creo que esa es una pregunta que nos hacen, a mí me hacen permanentemente y que no todo el mundo entiende. ¿Qué es un journey map? Y qué pena que, de nuevo, que utilicemos anglicismos, pero para muchos de ustedes que son curiosos y que les gusta ir más allá y quieren ver información en inglés, información de otras fuentes, pues lo importante es importante que se vayan familiarizando con los nombres en inglés para que puedan ir más profundo. Digamos que los journey maps son, a mí me hacen mucha alegoría, si se puede llamar así, mucha evocación a algo que en antropología llamamos las historias de vida o el viaje del héroe, también nos llamamos en antropología, las historias de vida Carl Jung. sí, y el viaje del héroe. Es básicamente ponerse en los zapatos del cliente y vivir la experiencia. Y ese es un tema tan complejo y que lo han banalizado tanto en mercadeo, muy banalizado en mercadeo porque
lo ven desde una perspectiva como darwinista, una perspectiva como muy básica, casi que evolutiva, y no tienen en cuenta toda la foto de la experiencia del cliente. Pero así yo creo que como es de complejo, digamos que los colegas tratan de, yo no sé si la palabra se da minimizarlo, sino reducirlo tal vez. Simplificarlos. Sí, reducirlo a unos pasos muy simples, sabiendo que de esa realidad se escapan muchas perspectivas. O sea, el viaje mapear el viaje del cliente, mapear la experiencia del cliente tiene demasiados matices, pues eso es como extremadamente, extremadamente complejo. Básicamente lo que hacemos es tomar una foto en el tiempo y por eso es importante que los mapas de viaje del cliente tengan fecha. Esta es como vimos la experiencia del cliente este día a esta hora, porque eso es mutante permanentemente. Y cómo la percibimos y cómo la interpretamos, porque es que una cosa es la realidad del cliente, una cosa es lo que percibimos de ella y otra cosa es lo que terminamos reflejando en el producto que sacamos. Y eso va muy relacionado, Hugo, con un debate que tenemos en la antropología, que es el debate de lo ETIC y de lo EMIC. De lo ETIC y de lo EMIC. Es como vemos el viaje desde afuera y cómo vemos el viaje desde adentro. O sea, cómo se vive desde adentro. Nosotros tratamos como de recoger ambas visiones, es ver cómo se ve desde afuera, desde el analista, cómo se ve la experiencia del cliente, digamos que la experiencia del director de marketing, el diseñador de productos, cómo ve la experiencia del cliente desde afuera y también vamos a vivirla en los zapatos del consumidor. Vamos a vivir la experiencia desde que surge para él la necesidad hasta que el producto es consumido o desechado, pero viéndolo desde adentro, yendo a participar en la experiencia. Entonces, digamos que los mapas de viaje del cliente son la fusión de esas dos perspectivas. Es unir la perspectiva de marketero con la perspectiva del cliente para tener una visión mucho más amplia de la experiencia. Como digo aquí en esta grafiquita que les preparé, los journey maps, los viajes se pueden llamar los viajes del cliente o los viajes de experiencia, son representaciones gráficas basadas en la información recogida por los clientes o en los clientes, como entrevistas, observaciones, encuestas. Y vale aclarar que nunca vamos a tener la foto completa. Es una foto dinámica que siempre se está moviendo y por eso decimos que, vea, esta es la experiencia tal día a tal hora, porque la experiencia puede cambiar por muchos factores, es multivectorial. De acuerdo. Los Journey Maps nos ayudan a entender cómo funcionan los servicios, nos revelan los puntos de dolor, las zonas de fricción y nos permiten identificar oportunidades de mejoramiento. O sea, a través de mapear el paso a paso de la experiencia, nos permite identificar dónde podemos introducir innovaciones, dónde podemos generar cambios o cuáles partes del proceso no son funcionales, habrá que cambiar, reevaluar, quitar, o están generando poner. demasiada fricción para ese cliente. Exacto. Me pregunta, el sábado precisamente tuve una reunión con unos clientes potenciales, que es con un grupo automotriz, y me preguntaban acerca del mapeo del viaje del cliente. Sí. Y me preguntaban que si eso servía únicamente para los productos y servicios reales o solo también aplicaba para los productos y servicios virtuales. Y para nosotros, para contarles y que ustedes tengan una mayor perspectiva, el mapeo del viaje del cliente, el mapeo de la experiencia del cliente aplica para cualquier cosa, producto, servicio, proceso, ya sea virtual o real. Porque la experiencia es experiencia. Claro, ya sea para construir una página web o ya sea para construir una aplicación, una app o para validar un proceso dentro de una aplicación. Incluso, Gabriel,
hace también unos meses estábamos hablando alrededor de cómo es la experiencia que algunas marcas desarrollan sobre plataformas de redes sociales, porque Clarísimo. es una experiencia la interacción de sus clientes o de sus seguidores en las redes sociales y quieren darle manejo. Sí, es un tema muy interesante. Es un tema muy interesante para entender la experiencia, mapearla y visualizarla. Verla desde adentro, o sea, a nivel atómico, si se quiere decir así, y verla a 35.000 pies de altura. Digamos, nos permite ver, tener esa granularidad de la experiencia, nos permite llegar al detalle de la experiencia y nos permite llegar al detalle para como dicen en el punto 3, posibilitan visualizar el espacio de mercado para introducir innovaciones en la experiencia, así como oportunidades para generar nuevos productos o nuevos servicios. Correcto. Entonces, el mapeo es básicamente tomar el proceso de la experiencia del cliente y descomponerlo en unidades mínimas, en las unidades mínimas, y aquí a veces hablamos de antropología, unidades mínimas con significado para el cliente, porque no es descomponerlo por descomponerlo, es qué procesos son significativos para el cliente. Como decís vos, Huguito, qué procesos producen Valor. fricción, valor, donde hay un punto de contacto, un pivote en esa Donde hay experiencia. memorabilidad de la experiencia. Entonces son muchos factores a tener en cuenta. De acuerdo. Y, y lo importante es, como lo dijimos en el módulo anterior, en la anterior podcast, es tener clara la secuencialidad, como dice aquí en el punto 4. De La acuerdo. secuencialidad de cómo se suceden los eventos es la puesta en escena de la experiencia y poderle hacer zoom in o zoom out a esa experiencia, como lo decía yo, verlo desde la granularidad atómica de la experiencia o irnos a 35.000 pies de altura y ver la experiencia desde un nivel macro, pasar de micro a macro para entender que la experiencia de un usuario puede ser muy distinta a la experiencia de 30.000 usuarios. Entonces, tener en cuenta cómo esos perfiles nos ayudan. Y en ese punto, Gabriel, hacer un apunte y es que la secuencialidad es tan importante que así se varíe ligeramente puede generar una experiencia radicalmente diferente. Sin duda alguna. Entonces, es súper importante el tema de la secuencialidad. Bueno, metámonos en el Venga. tema, traigamos aquí. Bueno, pero ¿de dónde surge la pregunta? A mí me gusta siempre traer un poquito como de historia al contexto para que uno tenga toda la foto completa. ¿De dónde surge el mapear la experiencia o dónde surge el viaje ¿De dónde viene eso? del cliente? ¿Eso de dónde viene? Este tema surge por allá en 1900, en los tempranos 1900, cuando las agencias de New York se empezaron a cuestionar ya, ya las agencias de publicidad y de mercadeo acerca de cómo se produce, cómo generar los procesos de compra. Digamos que los modelos de venta, los modelos de ventas han ido cambiando mucho con el tiempo. Y entonces por allá en los años, creo que como 1906 o 1916, no tengo la fecha exacta en este momento, ustedes se pueden meter a internet y ver el origen de lo que se llama el AIDA funnel, el, el, el embudo AIDA. AIDA. Uh-huh. Y ese embudo AIDA básicamente, digamos que explica el proceso comercial de los, digamos que primigenio, porque esto ahora es muchísimo más complejo, de que se preguntaban los publicistas y los mercadólogos hace más de 100 años. Y decían, bueno, como cuando un producto sale al mercado, digamos que puede no sufrir, sino como experimentar 4 fases. La primera es la fase de awareness, la fase de atención. O sea, pensemos así. Lanzamos un producto al mercado y lo que queremos lograr es que queremos que la gente lo conozca. O sea, como dice por allá en la explicación, Que lo vean. que existo. Queremos que la gente sepa que yo existo. Por eso ustedes van a ver comerciales que dicen introduciendo o presentamos el nuevo tal. Entonces, lo que está buscando es generar awareness, generar atención, generar reconocimiento, que la gente comience a
comience a sentir y a saber que ese nuevo producto ha llegado al mercado. Eso es como la primera. Yo no me voy a poner, no voy a entrar a explicar al detalle el slide. Ustedes lo tienen ahí, se los dejamos para que ustedes, quien quiera y esté más interesado, simplemente es un print screen y ahí le queda el detalle. Si alguien quiere la presentación, con mucho gusto se la compartimos también. Si alguien nos manda un mensaje, ¿cierto, Guito? No tenemos problema con eso. Gabriel, de pronto en el tema de atención y awareness, hay un tema que a mí, digamos que de las 4 siempre ha sido esta la que más me ha convocado, porque como toda la vida he estado trabajando en el tema de apoyar emprendedores. Generalmente ese es uno de los retos duros del emprendedor, y es cómo logro que mi iniciativa adquiera una visibilidad mínima. Y ahí hay un concepto muy importante que la gente de pronto ha escuchado, y es el tema de la conciencia reticular. O sea, lo que logramos, lo que queremos aquí es lo que se denomina conciencia reticular, que eso es básicamente lograr que yo perciba las cosas. Es un tema de que haya conciencia para que haya percepción. Y el mejor ejemplo es cuando una familia sabe que está esperando un bebé o embarazada, y entonces automáticamente empieza a ver más mamás embarazadas que quizás antes no lo veía. Y es básicamente porque como ya tiene conciencia de su condición, su percepción alrededor de esa condición se amplía. Otro ejemplo, y con eso termino mi comentario, es cuando una persona decide comprar un carro o un vehículo que acaba de salir al mercado. Me quitaste las palabras. Que acaba de salir al mercado, y entonces la gente empieza a decir, pero ¿y ese carro hace cuánto estaba? No, está hace 6 meses, pero yo nunca lo había visto. Solo cuando de pronto me llama la atención es que empiezo a verlo por todas partes. Y ese es un tema tremendamente importante del funnel de AIDA, porque es lo que muchas veces se busca, y es, oiga, ¿cómo logro la visibilidad mínima? Sí, me robaste el ejemplo, porque es lo que me pasa a mí con los Porsches. De acuerdo. Que yo soy enamorado de los Porsches, los veo en la calle, digo, ay, algún día me voy a comprar uno cuando los clientes me den con que comprar un Porsche. Por ahora me toca quedarme con el Renault 4 que tengo. Entonces, cuando veo los Porsches y me empiezan a aparecer, sobre todo los GT3 que me gustan tanto, los veo por todas partes. Entonces, eso está muy en la línea de eso que decís, Huguito. Vale la pena aclarar que está el embudo, el funnel AIDA, es básicamente una representación del viaje del cliente vista desde el mercado. O sea, correcto, cómo el mercado ve el viaje del cliente. ¿Cierto? Vos te metiste en unas honduras en unos temas muy interesantes que daría para otro podcast. Ahí, en todo el tema de awareness. La conciencia reticular y la percepción y la conciencia. Claro, ¿no? Y entramos en todos los temas de neuromarketing, de los 6 estímulos y todo eso, pero pues eso lo dejamos para hablarlo en otro podcast. Dale. Podemos hacer uno exactamente sobre eso. Bueno, entonces una vez que se ha formado, se ha traído la atención, se ha formado la conciencia, comenzamos a existir para el cliente, el siguiente proceso es generar interés. O sea, ya sabes que existe, considérame. Y el embudo de la AIDA o la AIDA es básicamente cómo sirve para muchísimas cosas, pero también explica el posicionamiento, cómo está posicionado un producto. Y este es básicamente el embudo que mide el posicionamiento de las marcas a través del proceso de compra. Entonces, cuando uno le pregunta a la gente, venga, si usted tuviera, manteniendo el ejemplo de los vehículos, si usted tuviera $180,000, ¿qué carro compraría? Dígame qué marcas compraría. Entonces, la gente empieza a decir, bueno, yo me compraría por un Porsche, o me compraría, no te alcanza para un Ferrari, te puedes comprar un Tesla. Un modelo de Mercedes. Te puedes comprar el Mercedes Ambulancia, ese que largo la camioneta. O sea, no me acuerdo cómo se llama tampoco, pero empiezas a explicar la cosa en los que te llegarían a interesar. O sea, surge en la mente ese proceso de depuración y decir, bueno, yo consideraría estos. Y luego de la consideración viene el deseo. Bueno, ya estamos como entrando más en el embudo de compra, en la fase de toma de decisiones. Y entonces es aquí cuando se resaltan los puntos de dolor, o por qué no lo compras, o qué es lo que evita porque que lo hagas o no. Entonces vamos como entrando al embudo y vamos depurando, pero miremoslo como, el mercado lo mira como
en el embudo, en la parte superior, está la masa crítica, están todos los clientes, ¿cierto? Sí. Y a medida que van penetrando por el embudo, clientes van saliendo de, pues para las marcas, para ellos todos quisieran que fuera una tubería, que no fuera un embudo, que no tuviera esta forma, ¿cierto? Sino que tuviera esta forma, que todo el que entra en la awareness, que tiene la misma probabilidad de llegar al final del recorrido, sí, con la misma fuerza. Haga la conversión, ¿cierto? Que en el proceso de ventas, la misma cantidad de gente que ingresa en la awareness, la misma cantidad de gente que sale y que convierte, que al final realiza la compra, pero realmente se llama embudo porque en la medida en que va entrando el cliente en ese proceso, va depurando y van saliendo clientes. Eso es lo que llaman en mercadeo los técnicos la tasa de conversión. ¿Cuál es tu tasa de conversión? ¿Cuánto de 100 clientes que te conocen y que tienen conciencia de existir, cuántos te compran? Al final de todo el proceso, ¿cuántos convierten? Entonces, ahí llegamos como finalmente a la etapa de la acción. Entonces, el embudo AIDA lo que dice es que el proceso comercial o el viaje del cliente visto desde el mercado está compuesto por el awareness, la consideración, el deseo y finalmente la acción. Es una visión bastante simplista del mercado, pero aunque creamos que es algo antiguo, yo te diría que es el status vigente quo. Totalmente. Totalmente, es el status quo. La mayoría de las empresas, infelizmente, ven el viaje del cliente así. Correcto. Es el status quo y lo vemos todos los días, con funnels más complejos que otros, con más etapas, con muchas más detalles, pero es el streaming, el stream media o digamos que el modus operandi de la mayoría de las compañías hoy, infelizmente, porque vemos que es mucho más complejo. Cuando nosotros hacemos la perspectiva del viaje del cliente, vista desde el cliente, lo que tenemos que hacer es girar el embudo, es darle la vuelta al embudo. Es casi que ese embudo que si ustedes ven que estaba, digamos que de cierta manera verticalizado, la información entraba de forma vertical, para verlo desde la perspectiva como del cliente. Si los clientes llovieran del cielo y los vamos filtrando. Y los vamos filando, exacto, más o menos. Sí, los clientes nos llueven, los vamos filando y van entrando por ahí. Mientras que en la perspectiva del viaje del cliente, vista del cliente, tenemos que girar el embudo para entender que los procesos de decisión. Exacto, cada uno de esos procesos es mucho más complejo. Y de ahí vamos como comenzando a perfilar y a entender los mapas de experiencia. Vamos viendo, es el mismo embudo, pero lo estás girando y estás pensando por fuera del embudo. En el viaje del cliente visto desde la perspectiva del mercado, el mercado piensa por dentro del embudo. ¿Qué tengo que hacer dentro del embudo para generar mayor conversión? En el viaje del cliente, visto de la experiencia de vista, desde el cliente pensamos por fuera del embudo. ¿Qué puedo hacer por fuera del embudo, al exterior, que me permita mejorar la experiencia del cliente, pues y en consecuencia mejorar la conversión? Entonces, por eso decimos que hay que girar el embudo, hay que horizontalizar el embudo. Ahí no digo, hermano, horizontalizar el embudo. Bueno, y esto al principio dijimos que el problema que existe en la percepción del mercado es que la visión de la experiencia del cliente es lineal. Es lineal. Como se percibe en el embudo. Claro, como se percibe en el embudo. Es una percepción lineal tal cual está en el embudo. Como les venía diciendo, entonces, la visión del mercado es una visión lineal de la experiencia. Muy lineal. Entonces, ahí les voy a mostrar un ejemplito, les vamos a mostrar un ejemplito, por ejemplo, de la visión que tiene el sector salud de la experiencia del paciente. Digamos que la ortodoxia, o como se ve desde algunos sectores en el sector de la salud, la experiencia del paciente se ve en 4 momentos. En los primeros síntomas, luego el diagnóstico, luego viene el tratamiento y finalmente la adherencia. Digamos que ese es el embudo
ese es el embudo, el AIDA del sector salud. Pero gracias a los procesos de investigación que hemos realizado nosotros con otras organizaciones de salud y como les mostramos anteriormente, que hicimos el libro del viaje del paciente, seguramente del que Hugo estaba haciendo en referencia al comienzo, que es una de las experiencias más importantes que hemos tenido en nuestra carrera, nos hemos dado cuenta que la experiencia del cliente y la experiencia del paciente es de todo menos lineal. ¿Cierto? Así como la experiencia del paciente, la realidad de la experiencia del paciente, como la realidad de la experiencia del cliente, es multivectorial. Es como tal vez lo decía Hugo anteriormente en el anterior podcast, es como un viaje en el metro. Es como un viaje en el metro. Hay que subir de niveles, bajar, devolverse. Exacto, sube de niveles, baja, se devuelve. No es para nada lineal. Hay retrocesos, hay cambios de altura, bueno, en fin. Y eso hace que sea tan complejo mapear la experiencia del cliente. Aquí vemos una grafiquita con lo que nosotros queríamos explicar, que la experiencia del paciente no es para nada lineal. Es completamente, digamos que asimétrica, multivectorial, multidimensional, que cambia de muchos frentes. Y eso se debe. ¿Ibas a decir algo, Hugo? Sí, y recuerdo alguna vez cuando estábamos en ese proceso de hace unos años, en realidad decíamos que es que no es una experiencia, son muchas experiencias amalgamadas. Hugo, eso es tan importante lo que estás diciendo. Eso es tan importante. Decirle a la gente que es que no existe una experiencia de cliente. Existen muchos clientes viviendo muchas experiencias. Correcto. Que no hay una experiencia homogénea, que no podamos decir que yo sé que las empresas tratan de hacer la experiencia lo más homogénea posible porque es imposible darle a cada uno una experiencia distinta, pero lo que tenemos que verlo es que cada cliente vive la experiencia de una forma distinta. La vive desde sus filtros culturales. Cuando decimos eso es tan importante que la gente tenga en cuenta de que cada uno de nosotros es un universo, es un mundo, y cada uno de nosotros ve las cosas desde un punto de vista distinto. Y puede que estemos de acuerdo en algunas cositas, que nos pongamos de acuerdo en algunas fases, y que veamos en algunas cosas estemos completamente de acuerdo, pero que en la realidad cada uno de nosotros es diferente y hay múltiples formas de ver la misma experiencia. Yo, para complementar eso, me acuerdo del ejercicio de la gorda Botero que yo hacía con mis estudiantes en la Bolivariana en Colombia. Cuando yo tuve la oportunidad de trabajar en la universidad como profesor invitado, me gustaba mucho enviar a los estudiantes a observar a campo la gorda de Botero en el Parque de Berrío de Medellín. Para los que no son de Medellín, tranquilos, les vamos a explicar. Hay una escultura en el centro de la ciudad de Medellín. El centro geográfico de Medellín es el parque. Y en esa escultura, hay una escultura del maestro Fernando Botero, grandísima, casi que colosal. Y en esa escultura es un torso de una de las figuras gorditas de Botero. Y entonces, yo le ponía a mis estudiantes a que cada uno se ubicara en un lado distinto, que no podían estar todos en el mismo lado, y observaran la escultura de Botero durante 4 horas y me contaran qué veían en esas 4 horas. Y evidentemente había estudiantes que venían con unas observaciones espectaculares. Y si tú ponías a que narraran los diferentes estudiantes, cada uno narraba una experiencia distinta de lo que vio en la escultura de la gorda de Botero, cuando todos estaban mirando la misma gorda, ¿cierto? Correcto. Entonces, dependiendo del ángulo. Que es parecido a la fábula de los 5 ciegos con el elefante, la fábula india, creo que es. Correcto. Que uno decía que era una serpiente y era porque había cogido la trompa, otros decían que eran miles de cosas diferentes. Exacto. Entonces, la experiencia depende del ángulo que nosotros la tomemos. Y eso nos lleva a entenderla desde el punto de vista de las capas de la experiencia del cliente. Entonces, esas diferentes perspectivas es lo que yo llamo los layers, las capas, de nuevo, perdónenme por el inglés. Cada una de esas capas
Aquí solamente tengo 4 o 5, pero son infinitas las capas que van a permear la experiencia del cliente. Una puede ser la cultura. O sea, en estrategia hay una frase que es lapidaria, pues es contundente. La cultura desayuna Desayuna estrategia cada estrategia. mañana. Sí, todos los días. Entonces, Esto sí. mucha gente piensa que porque una experiencia funcionó en Europa o en Estados Unidos, va a funcionar en Colombia o en Argentina o en Brasil. Y cuando exportamos esos modelos y no funcionan, nos damos cuenta que la cultura es un vector importantísimo. Entonces hay que entender desde el punto de vista cultural si la experiencia va a funcionar. Otro es la economía. La economía es tal vez el mayor vector. O sea, los costos no son los mismos en Colombia, en Brasil o en México, que pueden ser en Europa, en Correcto. París o en Nueva Los York, procesos logísticos. o el acceso el acceso a los costos. Pues la gente no tiene la misma cantidad de dinero. Lo mismo la política. La política es un vector importante que va a afectar la experiencia, el acceso a la tecnología. La tecnología. Es que aquí hay un caso que lo acabamos de vivir con una empresa que no vamos a decir el nombre, Sí, donde la gente tiene que reportar su trabajo, usar un iPad para hacer su trabajo, y el iPad vive bloqueado, a todas horas está bloqueado, frisado, no transmite información en batches, bueno, en fin, antes de convertirse en un facilitador, se convierte en una fricción para la experiencia, o sea, no ayuda para nada a la experiencia. O la familia, cómo la experiencia afecta a mi familia. Entonces todos ahí comenzamos a generar esas capas y de ahí vienen también los puntos de contacto, las zonas de fricción, los puntos de dolor. Bueno, y van generando capas y capas en la experiencia del cliente que si no las tenemos en cuenta podemos tener una visión parcial o tener una visión lineal de la experiencia del cliente, que es lo normal, lo que vemos todos los días. Yo soy un poquito crítico al respecto. Además, yo le digo a mis clientes que yo no soy franco, sino francote. No me quedo callado con eso. Pero hay muchas compañías felices haciendo business as usual, repitiendo experiencias lineales, pensando que el cliente es una foto y el cliente no es una foto. de acuerdo. Bueno, y entonces cuando ya tenemos claro eso, tan importante como entender el detalle de los layers, de las capas en la experiencia del paciente, es entender el ecosistema. Cómo el cliente interactúa en el ecosistema y cómo está rodeado su ecosistema. Digamos que aquí vemos un ecosistema compuesto por 3 bloques: por las personas con las que interactúa, por los lugares en los que interactúa y por los puntos de contacto en el ecosistema. Si ustedes se ubican en el centro del ecosistema, tenemos a nuestro cliente, al humano, tenemos el humano, por eso tenemos la letra H ahí. Entonces, tenemos ese humano, y nosotros comenzamos a mapear los ecosistemas del humano hacia afuera, o sea, del cliente hacia afuera, del consumidor hacia afuera. Las interacciones Eso, yo iba a hablar de eso. en Habla de primera eso. instancia, en segunda instancia, ¿cuáles son las de más recurrencia, las más intensas? Es importantísimo que nosotros tengamos en cuenta cómo se mapean las interacciones. ¿Cuáles son las interacciones que son, digamos, que están en el... Nosotros tenemos que imaginar al consumidor como si tuviera un radar, ¿cierto? Imagínense los radares de los aviones que muestran en las películas y que se va aproximando un avión. Entonces, digamos que tenemos el radar que está cercano a nosotros y es quiénes son las instituciones, los lugares o los puntos de Los contacto, actores. los actores que están en nuestra primera línea de interacción. Listo, entonces usted, obviamente, su primera línea de interacción es su familia. En el viaje del paciente, nosotros descubrimos que lo primero que hace un paciente es socializar con su familia, decirle a su esposa, a su mamá, hey, no me siento bien, o a su compañera o compañero, lo que sea. Entonces, esa es la primera línea de interacción. Y luego viene una segunda línea de interacción y que son digamos que los colegas, en este caso los colegas, los competidores, la gente que está en la industria. Y no vamos a hablar puntualmente de este cliente, no vamos a revelar nada de su información, simplemente queríamos mostrarles a ustedes cómo es un mapa, un ecosistema mapeado
y finalmente están los niveles de interacción social y los niveles de interacción ya con el ambientales. Es que la lluvia afecta. En este proyecto en particular, la lluvia era un factor determinante de la experiencia. No solamente la lluvia, el ruido, el sol, la cantidad qué tan expuestos están las personas al sol. Lo vimos, creo que lo he contado anteriormente, pero tuvimos una experiencia mapeando, haciendo el estudio del viaje del paciente en Canadá con una pareja que nos contó en las entrevistas que tenían una bebé, un niño, ya una niña como de 2 o 3 años, y que tenían problemas para llevarla al hospital a que le dieran la insulina, porque ellos vivían a 4 horas del hospital y sucedía muy frecuentemente en época de invierno que caía nieve y No tenían cómo salir. no tenían cómo transitar en la carretera, no la limpiaban inmediatamente. Y eso inhibía que ellos recibieran la insulina de su niña. Y entonces vemos como un factor ambiental afecta toda la experiencia. ¿Y qué puede hacer el proveedor? Pues probablemente no pueda hacer nada, pero es importante tenerlo porque se puede cambiar la forma de cómo se entrega el medicamento en ese momento. Entonces, es importante que ustedes entiendan que una de las cosas más importantes en el mapeo del viaje del cliente es mapear los ecosistemas, saber cómo el ecosistema afecta y cómo va el ecosistema de adentro hacia afuera. Seguramente aquí tenemos material para otro podcast de mapeo de ecosistemas, que seguramente lo haremos lo más pronto posible. Importante decir, Gabriel, en este punto que es, digamos, estas tres dimensiones, que son personas, lugares y puntos de interacción o punto de contacto, eran las tres dimensiones predominantes para esta experiencia en particular. No quiere decir que todas se deban mapear con base en esas tres dimensiones. Y que no haya más. Cada experiencia tendrá sus dimensiones determinantes y ese ejercicio y es responsabilidad de quien hace el ejercicio identificar cuáles son esas dimensiones y empezar a registrar en cada una de esas capas cuáles son, digamos, las interacciones y los puntos de contacto. Y ustedes seguramente se preguntarán, ¿y yo para qué tengo que crear, yo para qué me tengo que montar en todos estos problemas? ¿Yo por qué razón tengo que mapear, entender que hay una cosa que llaman las capas, entender que no es lineal? Gabriel ya nos lo puso súper difícil. ¿Y por qué razón tengo que entender el ecosistema y mapear el ecosistema? Sí. La razón es simple. Usted necesita entender al detalle la experiencia y qué factores influyen en la experiencia, porque cualquier detallito sirve para mejorar la experiencia y darle al cliente un mejor servicio, una mejor calidad de producto o de servicio que usted esté ejecutando. O sea, es básicamente tener una visión holística de la experiencia, al contrario de tener una visión lineal de la experiencia. Seguramente que para los linealistas, si lo podemos llamar así, los darwinistas, los lilianistas ortodoxos, el ecosistema, mapearlo no tiene ninguna implicación para ellos, pero seguirán trabajando, creando experiencias lineales y nosotros buscamos crear experiencias holísticas. Bueno, entonces una vez que usted ha mapeado, me da pena que está en inglés, pero lo sacamos de un caso de negocios de uno de nuestros clientes para ejemplificarlo. Entonces, una vez que usted ha mapeado el ecosistema y ha hecho sus entrevistas y ha conversado con ha hecho sus entrevistas, sus encuestas, sus observaciones, su acción participación. Bueno, ¿yo qué hago con esa información? Lo que sigue es que usted construya lo que llamamos en Estados Unidos las personas o los avatares. Usted construye a partir de lo que usted observó. Imagine su masa de clientes si usted lo podría agrupar en arquetipos. Entonces, aquí ustedes ven, aquí tenemos un mapa de personas de un cliente nuestro dedicado a la construcción, dedicado a la construcción en el sector de lujo. Y entonces ustedes ven que ahí tenemos básicamente 7
arquetipos de cliente. Tenemos el dueño de la mansión, tenemos el dueño de la casa sostenible, tenemos el dueño del condominio de lujo, tenemos el dueño de una casa en el agua, tenemos el galerista, el que tiene su casa que es como una galería de arte, tenemos el que tiene su casa inteligente y finalmente tenemos la pareja de retirados. Y vamos a ver que aparte, esto todo lo que hemos construido, básicamente esto viene del ecosistema, esto ha venido de lo que hemos observado en el ecosistema y vamos a entender cuál es el background de cada uno de esos clientes y cuáles son sus necesidades y sus metas. Y eso, obviamente, toda esta información la recogimos a partir de aplicar una herramienta como es la etnografía. Ya haremos, se los prometo, porque es el que más, de los que más me han pedido, hacer un podcast de etnografía, de cómo usamos la etnografía en Service Design. Y la etnografía. Exacto, para construir todas estas herramientas. Digamos que toda esta construcción sale a partir del uso de la etnografía y las herramientas antropológicas del estudio etnográfico, del método etnográfico, con los que se nos permite construir estos perfiles o estas personas o estos arquetipos, como ustedes quieran llamarlos. Bueno, entonces, un mapa típico, veamos que no estuvo tan grave, vamos a hacer el podcast en el tiempo. Sí, vamos bien, vamos bien. Vamos muy bien. Un mapa típico de experiencia básicamente tiene los siguientes componentes. Tiene unas capas, como les dijimos a ustedes al principio, tiene cuáles son las capas que usted ha identificado que afectan la experiencia del cliente. Arriba tenemos un avatar. Voy a usar aquí el mouse para mostrarles. Tenemos un avatar o la persona, el perfil de la persona. Tenemos el proceso o el funnel. Aquí viene, miren, en el viaje de la experiencia del cliente solamente en esta parte, aquí vendría AIDA. Solamente vendría aquí. O el AIDA que usted tiene identificado. Ahora vamos a ver un par de ejemplos para que me entiendan de una. Tenemos la línea de visibilidad. O sea, ¿qué es lo que nuestro cliente ve? ¿Qué es lo que él ve? Con lo que él interactúa durante el proceso. Esta es básicamente la línea de interacción. Exacto. O sea, desdoblar, tomar el ecosistema y plasmarlo ahí, la línea de interacción, con qué interactúa. Una cosa que es importante y también me preguntan mucho, ¿yo tengo que poner toda la información en un mapa? No, es imposible. Usted pone la información más significativa dentro del mapa. Cuando ustedes tengan un tiempito, yo les voy a recomendar, yo no sé si hablé de este librito la vez pasada, voy a volver a hablar de él, de nuevo, de este librito. Creo que hablamos en el segundo. El lenguaje secreto de los mapas, se los recomiendo. Entonces, cómo mapear la información. Aquí, pues, en este librito de Stanford, nos muestra cómo se mapea la información, cómo construimos mapas. Y usted va a mapear. Recuerden que el mapa, según Gregory Bateson, uno de mis autores favoritos, el mapa no es el territorio. En el mapa hay algunos accidentes presentes en el territorio. Si usted ve el mapa de Colombia, no puede asumir que ahí en el mapa de Colombia estamos representados todos y que están todos los territorios y todos los accidentes y toda la geografía de Colombia. Hay algunos detalles que nos permiten ubicarnos. Lo mismo sucede con el mapa o mapear la experiencia del cliente. Ahí no está todo. Usted va a llevar a la experiencia del cliente lo que usted quiere resaltar. Listo, lo que usted quiere mostrar, lo que es importante, lo que es un factor crítico de éxito para mejorar la experiencia. Entonces, por eso decimos que está la línea de visibilidad que básicamente es nutrida con los elementos que recogemos en el ecosistema. Y por detrás está el backend. El backend, la parte de abajo, representa lo que el cliente no ve, digamos que es lo que sucede detrás de bambalinas, es el detrás de escena. Correcto. Pero se los voy a poner así de simple. Si nosotros fuéramos a mapear la experiencia de un restaurante, digamos que el avatar sería la persona que le gusta, por ejemplo, la comida asiática. Listo, entonces ahí seguramente vamos a encontrar que hay muchos tipos de cliente que les gusta la comida asiática. Entonces vamos a referenciarlo. Y luego viene el proceso. O sea, ¿qué hay que hacer para comida? Vamos a suponer que fuiste a un restaurante. Entonces, primero es que surge
la necesidad, tengo hambre, y entonces, ¿cómo encontré el restaurante? Si me contaron, lo vi en internet, entonces está todo el awareness, ¿cierto? De cómo me enteré del lugar, y luego viene, me llegué a la puerta, me dijeron que esperara, luego me dicen que me siente, entonces ahí vamos como marcando esos momentos. Llegué, me atendieron, espere, lo acomodamos, después viene el mesero, te saluda, te dice que desea tomar, pues va por las bebidas, las trae, entonces son cada uno son momentos de verdad, esos momentos de verdad son los que vamos a ir mapeando, digamos que los que estamos dividiendo en subprocesos. Te trajeron el menú, es un punto de contacto el menú, y eso, todo esto va a estar, todo eso lo vamos a identificar aquí. Y luego miramos las líneas de interacción, cómo interactuamos con cada una de esas cosas. Y una vez que aquí, por ejemplo, entra el mesero, toma la orden, ¿qué pasa con la orden? Que él va a la computadora que tiene el restaurante, si tiene computadora, si no escribe en un papelito y se lo manda, se lo pasa al cocinero. ¿Y qué es lo que hace el cocinero allá atrás? Pues entonces corta la cebolla, las papitas o lo que sea, ya frita, mata el pescado o si es vegano, no importa. Y el servicio vuelve de nuevo. Entonces, nosotros mapeamos toda la interacción para tener la experiencia completa mapeada y saber qué puede estar fallando en la cocina que hizo que el proceso se pusiera lento o rápido, o que quedara maluco o bueno. Aunque no haya sido vivido directamente por el cliente. No es vivido, pero afecta la experiencia. De acuerdo. Esto es qué es lo que sucede tras de bambalinas que afecta la experiencia. Aquí hay un ejemplito de eso. Por ejemplo, aquí les estamos mostrando cómo es el viaje de una persona que quiere renovar su casa. Que quiere renovar su casa aquí en Estados Unidos. Listo, entonces digamos que el proceso, aquí están las capas, que son, miren, aquí están las capas, son los canales, los puntos de contacto, los puntos de dolor, algunos insights y cuál es el trabajo que el cliente está esperando que hagamos para él. Luego viene, digamos que en el embudo tenemos tres grandes fases. Decimos que es la perspectiva del consumidor y lo estamos haciendo generalizado. Aquí no estamos hablando, podríamos decir, bueno, ¿cómo es el embudo? ¿Cómo es el viaje? ¿Cómo es la experiencia del cliente, del dueño de la mansión? Correcto. El dueño de la mansión. Entonces, específicamente mapeamos esa. Pero digamos que la experiencia de todos en general, haciendo una, casi que permitiéndome reducirla a un mapita, está diciendo que en general existe un proceso de adquisición del cliente. Esto estamos viendo desde la perspectiva del consumidor, ¿cierto? Existe un proceso de adquisición que está dividido entre awareness, consideración y decisión, es decir, el cliente siente que tiene una necesidad para renovar su casa, luego va y visita varios lugares, busca opciones, luego toma una decisión y listo, pero ahí no terminó la experiencia. Ahí es cuando comienzan los problemas. Entonces después viene la fase de construcción, que se divide en dos, en la ejecución y en la completada o en el cierre. Y luego viene la fase de postconstrucción, que pasa después de la postconstrucción. Entonces todos esos momentos de verdad han sido mapeados, identificados, detallados, listo. Y esto digamos que es lo que, digamos que esto es básicamente el frontend, la parte que el cliente percibe. Pero ¿qué pasa detrás de bambalinas? O sea, ¿qué hay detrás? Entonces aquí vemos lo que llamamos un blueprint, que es básicamente toda la parte detrás de bambalinas de lo que tiene que suceder. Ese es como esta frasecita que ustedes ven aquí. Estas iniciales significan job to be done, el trabajo que necesita hacerse. ¿Para qué me contrataron? ¿Para qué me contrató el cliente? Entonces aquí está toda la descripción de lo que tiene que suceder detrás de bambalinas para que surja el proceso de renovación de una vivienda. Entonces está básicamente el go-to-market, que ya lo vimos que allá arriba, es la expresión de cómo se adquirió el cliente. Luego viene la parte de diseño, entonces, ¿qué pasa en la fase de diseño? Luego viene la fase de preconstrucción, que está pasando en la fase de preconstrucción, viene la fase de construcción, entonces está la demolición, el trabajo estructural, la obra negra,
la parte de las paredes y el framing, los acabados, las instalaciones, el control de la calidad. Bueno, y así vamos viendo qué es lo que está sucediendo por detrás en esa experiencia del cliente. Algo que agregar, Huguito. No, Gabriel, yo creo que hay suficiente detalle y para lo que queremos que en general la gente entienda es que en realidad debe haber mucha rigurosidad en registrar lo que identificamos que primero es importante para el cliente y segundo, que aunque el cliente no lo viva directamente, cosas que suceden y que terminan afectando esa experiencia del cliente. Así él no la viva directamente, lo que hay tras bambalinas y que sea muy riguroso. Obviamente, aquí hay que encontrar un justo balance, porque cuando hacemos levantamientos de este tipo, creo que ya lo has mencionado antes en otras ocasiones, nosotros podemos llegar a tener miles, literalmente, miles de percepciones y de registros, y al final tenemos que, por practicidad, hacer un proceso reduccionista que muestre lo que es más determinante. Y nos ha pasado que de pronto en algún momento hemos hecho un proceso de reducción y que se nos presenta una segunda oportunidad de volver a reconsiderar experiencias meses después y nos damos cuenta que algo que habíamos reducido no debía haber sido reducido porque era tan significativo que solamente hasta la segunda ocasión que lo consideramos vimos la importancia que tenía. Y ahí viene la importancia de lo que decías al principio, de que los mapas en realidad son una foto en un momento que además tiene una interpretación y que de pronto si la reconsideramos unos días, meses después, nuestra percepción puede ser más amplia y al final terminamos reconsiderando cosas que al principio quizás descartamos. Con certeza. Yo creo que el ánimo del podcast aquí es mostrarles a ustedes cómo una cosa súper compleja se vuelve una cosa fácil, entre comillas. Como una cosa tan compleja como entender la experiencia del cliente se puede mapear para entender esa complejidad. Listo, porque si uno no la... Es que volvemos de nuevo a los temas de neuromarketing. Si no lo visualizas, probablemente no lo entendás. Se vuelve muy etéreo, muy conceptual. Pero aquí lo que tratamos es de mostrarle a ustedes cómo una experiencia súper compleja la podemos mapear en una hojita, en 2 slides. Obviamente, como... Obviamente después de muchísimo no, eso explicándoles. Evaluar y considerar. El mejor ejemplo es el mapa de Colombia. O sea, en una hojita, nosotros plasmamos en el mapa de Colombia lo que queremos ver. Nosotros podemos tener el mapa orográfico, podemos tener el mapa de los ríos y de las carreteras, podemos tener el mapa de las montañas, ¿cierto? ¿Qué información quiere usted poner aquí? Aquí sucede exactamente lo mismo. ¿Qué información queremos poner? Y podemos ir armando mapas de mapas, porque realmente, tomando un ejemplo bien importante de la construcción, la experiencia está compuesta de un montón de planos y tiene muchos planos. Imagínense ustedes que para construir una casa no existe un solo dibujo, existen 8 o 9 dibujos. Está el plano arquitectónico, está el plano de fundaciones, está el plano eléctrico, está el plano de plomería, está el plano del aire acondicionado. O sea, hay un montón de dibujos que al final se sobreponen y eso es lo que tiene al final la experiencia que llamamos casa. En el viaje, en la experiencia del cliente, todas esas capas que vamos sobreponiendo, al final van a generar lo que nosotros llamamos la experiencia del consumidor. De acuerdo. Nos rindió. Bastante. Yo creí que nos iba a tomar fácilmente 2 horas. Es que es un tema apasionante, del que hay mucho que conversar,
Tal vez, Hugo, algún día cuando tengamos suficiente audiencia, porque ahora no nos ven sino nuestras mamás, eh, hagamos un live, que la gente pregunte cosas. Me gustaría mucho. Que todos los que me llaman a preguntarme de forma, pues los amigos, hagamos un live y pregunten cuando tengamos siquiera unos 10 podcasts que la gente tenga material para preguntar. De acuerdo, buena idea. Bueno, hablemos entonces de los principios universales del diseño. Listo. Hoy quiero traerles como 3 principios. El primero es el de la organización avanzada, el segundo es el efecto utilidad estética y el tercero es la invitación a la acción. Listo. Comencemos entonces por la organización avanzada. ¿Qué es una organización avanzada? ¿Y por qué es importante traer los principios universales de diseño a este podcast? Recuerden que en el podcast número 1 hablamos del libro de los principios universales del diseño, que yo se los he recomendado varias veces, que por favor lo tengan en cuenta. Hablamos de este texto, que lo tengan en cuenta, porque es de súper ayuda para nosotros como service designers, ¿cierto? Entonces, lo que nosotros acabamos de ver, ¿qué es un mapa del viaje del cliente? ¿Qué es un mapa de experiencia? No es nada más y nada menos que una organización avanzada de un montón de información recogida, ¿cierto? De la experiencia del cliente. Básicamente, es una forma visual de organizar la información que nos permita entenderla. Una organización avanzada no es otra cosa más que un mapa. Un mapa. Una representación gráfica ordenada que nos permite ordenada, entender. con un sentido y una lógica que nos permite entender una experiencia, un fenómeno, una situación e inclusive un problema. Como dice aquí el texto, una organización avanzada es una ayuda visual o textual que nos ayuda a los usuarios a entender nuevas informaciones proporcionando un marco de contexto para ellos. Básicamente es un mapa, sirve como una guía presentando conceptos e información para facilitar la comprensión y la retención. Una explicación. Importante Sí. decir, Gabriel, que a la mayoría de la gente le da temor empezar el proceso porque están acostumbrados a ver ejercicios finalizados. Pero hay que confesar que siempre el ejercicio arranca con un montón de mamarrachos regados en servilletas, tableros, ventanas, Sí, total. que al final decidimos empezar a ponerlos como en un mismo sitio y ver cómo los vamos ordenando. Y decir que aquí hay una máxima que te la escuché por primera vez a ti y que me parece poderosa, y es que mientras más lejanos estemos de la digitalidad en ese proceso, mejor será. ¿Qué quiere decir? Que está demostrado que si lo hacemos en un tablero con marcador o con tiza o en un papel con lápiz, siempre eso funcionará mejor que si lo empezamos a dibujar en la tablet, porque por alguna razón que la experiencia nos lo ha confirmado, siempre funciona mejor cuando hay como una especie de proceso áptico, de tacto y como de, no lo sé, de poder hacerlo no virtual. Sí, yo lo digo mucho, es escapar del mundo virtual a la hora de conceptualizar. Exacto. Porque neuromarketing de nuevo, vos visualizás y tangibilizás lo que estás construyendo. O sea, nosotros cuando diseñamos un servicio, un producto, una experiencia, como lo dijo Hugo, empapelamos las paredes. Las empapelamos, pues ustedes, ojalá les vamos a mostrar fotos. Me comprometo que en el próximo les muestro fotos de procesos de cómo empapelamos las paredes, las llenamos de foticos, es como el teatro de operaciones para poder visualizar lo que estamos haciendo. Cuando uno cierra la computadora y la apaga, desaparece el factor y pierde los momentos eureka. Cuando uno tiene la información ahí en la pared puesta y comienza a mirarla, analizarla, comienza a vivir con ella, van surgiendo los momentos eureka. Ah, ¿cómo se conecta esto con esto? Por eso ustedes ven que
investigadores con un hilito, empiezan a conectar con un hilito las fotos, las imágenes, los textos. Básicamente lo que Hugo está diciendo. Y por eso quise traer estos 3 principios universales del diseño, porque todos están conectados con el tema de mapeo. Uno es organizar la información, la organización avanzada. El segundo es el efecto de utilidad estética. Eso está completamente comprobado que la comida entra por los ojos. De acuerdo. ¿Cierto? Eso dice, la comida entra por los ojos. Un plato mal servido no provoca. Una información mal servida no provoca. Una información bien servida, bien organizada, bien diseñada, bien distribuida, hace que la gente se interese más. Por eso, los mapas. Si nosotros lo que hacemos es escribir un tratado de la experiencia del cliente en un libro del texto, como ya lo hicimos, muy poquita gente se atreverá a leerlo. Es más, tenemos el ejemplo concreto. Nosotros hicimos el libro del viaje del paciente el año 2018 y lo publicamos y afortunadamente pues se vendió todo. Pero mucha gente compró el libro, a muchos amigos se los regalé, inclusive a mi familia, y muy poquitos se lo han leído. De acuerdo. Pero el año pasado hicimos la cartilla del viaje del paciente. Es básicamente el mismo libro, pero en imágenes, en gráficas. Y el éxito ha sido rotundo, contundente. Cómo la gente comprende más cuando ve una imagen, cuando hay una utilidad estética dentro del proceso de diseño. Y es la principal razón del éxito de los infográficos. Exactamente. Así de simple. Y uno lo ve en términos de cuáles son esos videos en Instagram, YouTube y cualquiera de todas las plataformas que mayor número de reproducción tienen. Siempre son los que tienen una representación infográfica, porque tratan de resumir una grandísima cantidad de información de una manera muy estética en un espacio que le permite al cerebro interpretar rápidamente muchísima información y generar muchas conclusiones. Hugo, es que aquí pensándolo bien, un mapa de experiencia de cliente no es otra cosa que un infográfico. Total. Es un infográfico. Y tercero, el principio de la invitación a la acción. Es lo que llaman los americanos el call to action. Es como la información que nosotros estamos colocando a disposición de las personas, de los que vienen a visitarnos o de los lectores, o en este caso de la audiencia. O de los tomadores de decisiones, genera una invitación a la acción. O sea, está invitando a ejercer una ejecución, a llevar la información mucho más allá. Esto es muy, francamente, pues lo vemos todo el tiempo en la publicidad, en los avisos de prensa, en los avisos de internet. Es como a través de información bien organizada, estéticamente bien creada, se invita a tomar decisiones. 3 principios universales del diseño, 3 principios que vemos permanentemente, que los veremos en los mapas, y con estos 3 principios vamos cerrando el podcast del día de hoy. La invitación a hacer todos sus apuntes, sus comentarios, sus críticas, que las leemos con gusto y agradecimiento, y la invitación también a que compartan con las personas que crean que puedan estar interesados en este tipo de contenidos. Vamos a ver qué nos inventamos para el podcast número 4. Hay muchos temas. Tal vez podríamos hablar de neuromarketing, podríamos hablar de mapeo de ecosistemas, tal vez podríamos hablar de etnografía. Yo creo que podríamos hablar de etnografía para ir dándole herramientas a la gente. Porque, sí. Además, porque ya lo hemos prometido como 2 veces en anteriores. Listo. Entonces, el próximo podcast les traeremos cómo hacer etnografía, qué es la etnografía, porque básicamente es la herramienta número 1 que genera insumos para hacer mapas del viaje del cliente o mapas de experiencia. No me queda nada más que darles las gracias por soportarnos. Alguien me dijo que éramos
hace poquito que eran muy largos los podcasts y que éramos un poquito técnicos. Y yo le dije, pues que infelizmente algunos temas lo ameritan. Tratamos de buscar la forma de explicárselos de la forma más criolla posible, porque aquí no se trata de nosotros tomar la posición de expertos, que somos los que sabemos y ustedes no. Y de pontificar, pues. Sí, total. Lo tratamos de hacerlo de una forma un poquito más clara y la forma menos... em, Ahí sí como haciendo alusión al tema de hoy, de lo que ha sido nuestra experiencia en vivir esos procesos. correcto, correcto. Entonces, sin ser más, los vemos en el próximo podcast. Hugo, muchas gracias. Estamos Muchas hablando, gracias a hermano. todos, gracias Gabriel, que estén bien todos. Feliz día para todos.